Bueno, pues nada, Amando tu Taná con Josía de la Cruz, querido amigo de Ventana Evangélica. Mi hermano Josía, bienvenido y buenas tardes, que Dios te bendiga. Gracias. Bueno, aquí es buenas noches en Israel. Allá es buenas tardes, aquí es buenas noches. Pero gracias por la invitación, hermano Bonilla, y un placer poder hablar a tu audiencia. Ajá, nada, gracias por tu tiempo en fin, y por esta conversación que vamos a tener. Bueno, yo decir para la audiencia que no está, que nos verá ahora y luego se quedará grabado, evidentemente, y de seguro que son muchas personas las que van a ver este programa porque sé que hay interés en esta temática. Y bueno, bueno, que nuestro hermano Josía, el que está en Israel, según nos ha comentado, ¿no? Él también él es de Santo Domingo, de la República Dominicana. Y sobre todo algo importante, ¿no? Nuestro hermano Josía, decir que él es candidato al doctorado en Ciencias Bíblicas y aplicada a la socioeconomía en la Universidad de Bar-Ilan, en Israel, donde también terminaste tu maestría en Ciencias Bíblicas y en el hebreo bíblico. Así es, ¿no, mi hermano? Correcto, hermano, correcto. Se dice Sí. rápido, pero ahí queda. Claro, claro, claro. Gracias, gracias. Sí, estoy haciendo aquí mis estudios y tengo la oportunidad de trabajar con la organización Filos Latino, que es donde también tenemos el podcast y donde tratamos de prácticamente educar a la comunidad evangélica, cristiana, ¿verdad? Y también a la comunidad judía, a ambas comunidades, tratando de crear puentes entre ambas comunidades. Eso es lo que intentamos hacer. Y estos temas son muy importantes. Así es, así es. Mi hermano, me hablabas de Filos Latinos, ¿no? Tenemos aquí la página de Filos Latinos. ¿Nos puede hablar un poco, Filos Latinos, de cómo es, de qué va? Sí, filos latino, ¿verdad? Lo que incluso la palabra filos viene del griego, que significa amigo, ¿ok? O amigos latinos, ¿verdad? Entonces la idea es precisamente tratar de generar puentes, de educar a la comunidad cristiana, como decía hace un momento, en, en estos aspectos judeocristianos, que realmente es la raíz de nuestra fe. Nuestra fe es una fe judía, si se puede decir. ¿Ok? Todos los apóstoles fueron judíos. Nuestro Mesías es judío. Amén. Todos los autores bíblicos fueron judíos. Fue escrito en un contexto judío, en una tierra judía. O sea, todo el contexto está permeado por eso. Sí. Entonces, en Filo lo que intentamos, generamos diferentes contenidos, ¿verdad? Tenemos el podcast y tenemos otro contenido. Hay otro contenido que dirige mi hermano Jesse Rojo, que es el director de Filo Latino, que se llama Filos Conecta, que está más enfocado en tratar esos temas, ¿verdad? Geopolíticos también, en esa temática. Entonces, todo eso va de la mano. Eso es lo que intentamos hacer en Filos. Ajá, muy bien. Y Aunque, también, bueno, debo agregar, el podcast, que es la parte que me corresponde a mí, tiene la intención de ayudar a la iglesia a recuperar un amor perdido, que es a recuperar ese amor por lo que se llama normalmente Antiguo Testamento, aunque yo prefiero llamarlo el Primer Testamento. Y es verdad, eso se ha dejado, o sea, ha habido un abandono de la iglesia hacia ese Primer Testamento, lo cual a su vez ha generado una mala interpretación del Nuevo Testamento, porque interpretar el Nuevo depende intrínsecamente de un entendimiento serio del Primer Testamento. así también lo considera un servidor, exactamente, sí. Mi hermano, también, sé también, ¿no? Tienes una página en YouTube, ¿no? Que es importante, ¿no? Que se llama Amando tu Tanakh. Es correcto, perdón, ese mismo, no dije el nombre, pero ese mismo es el podcast. Ajá. El podcast es ese, o sea, yo soy el anfitrión, ¿verdad? Y trabajo con el contenido y tengo otra ayuda de otro del equipo, ¿verdad? Pero prácticamente eso es lo que hacemos en el canal. Correcto, ese es el canal, ahí pueden encontrarme.
Ahí están los distintos videos. Ahí también hay visitas arqueológicas que yo he hecho a diferentes lugares bíblicos aquí en Israel. Por ejemplo, visitamos esos famosos lugares altos de que la Biblia habla en el libro de Reyes. Visitamos lugares, correcto, visitamos lugares, toda la conquista de Josué, todo el recorrido de la conquista de Josué de la tierra prometida. También tenemos videos en Samaria, en el Palacio de Samaria del Reino del Norte. O sea, hay mucho material ahí de diferentes índoles, ¿verdad? Sí, sí. Educativo, apologético, bíblico y sobre todo ciencias bíblicas, porque eso es lo que intentamos hacer. Hay entrevistas con algunos eruditos, colegas míos, amigos míos, de diferentes temas. Ahí hay una variedad de temas y tratamos también libros complejos que la gente por lo general no entra, como Levítico, Sí. o temas complejos. Entonces, todas esas Sí. cosas difíciles, nosotros, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos ayudar ¿verdad? A los estudiosos de la Biblia, a los creyentes, a los cristianos, a la iglesia en general, y aún aquellos también que tal vez tienen interés de estudiar la Biblia de forma literaria, a recuperar ese amor por el Primer Testamento, en última instancia por el hermano Bonilla, en última instancia por la Biblia en general también. Amén, amén. Así es. Bueno, yo puedo dar testimonio de tu página, evidentemente, de YouTube. Yo quiero animar, evidentemente, ¿no? Yo quiero animar que puedan visitar tu página porque la verdad es que es de mucha edificación. Toma a los que nos gusta estudiar la palabra, profundizar, mirar las raíces. Yo creo que hay una información valiosa y un contenido, como tú bien decías, tanto histórico como teológico, ¿no? Para ver, ¿no? Bueno, Y arqueológico también. Arqueológico, exactamente, como antes estaba explicando, ¿no? Y lo que queda por venir, ¿no? Algunas cosas que vienen por ahí que honestamente no sé si creo que la pegaste, porque hay unos proyectos que no puedo decirlo, Bueno, que ya se está cocinando, que es realmente algo bien ambicioso que viene por ahí y dentro de poco vamos a estar anunciando lo que me gustaría también poder anunciarlo aquí a tu comunidad, porque va a ser algo aún beneficioso para España también. O amén. sea, es algo bien, bien grande que se está cocinando por ahí. De hecho, hablando de España, ¿has visitado España, mi hermano? No, pero mi hermano Jesse Rojo, el Ajá, director de Filos, ha visitado España muchas veces. Tiene un sí. gran deseo de hacer un par de cosas allá también. Y sí, el equipo ha visitado España, no yo, pero el equipo lo ha hecho. Bueno, todo tiene su tiempo, dice el Señor. Así es. Mi hermano, gloria a Dios, ¿no? Había una cosa, ¿no? Que tú mismo has dicho, ¿no? Y evidentemente lo que trata de la página vuestra de YouTube, ¿no? De ayudar, si hay algo que me agrada, ¿no? Es lo que decía, ¿no? Ayudar a la iglesia a recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Algo que me parece genial, ¿eh? Y digo esto y me anticipo, ¿no? Nuestro propio Señor siempre se dirigía al Antiguo Testamento cada vez que hablaba, ¿me entiendes? Claro, Y me agrada lo que dice, ¿no? Yo creo que es el propio Señor, yo creo que son palabras del Señor, porque el Señor, claro. sí, Lo que tú llamas y la gente comúnmente le llama Antiguo Testamento, era, que por cierto, tengo un video ahí en la página para que le invito a que lo vean, que sí, habla de que no es del todo correcto llamarle Antiguo Testamento. Es algo que debiéramos nosotros en la iglesia hacer un esfuerzo y cambiar, porque afecta en diferentes aspectos. Pero eso no es el tema de hoy, así que no quiero entrar ahí. Solamente lo vio al video. Que hermano Bonilla pudiera ponerlo también en la descripción de este video si gusta, para que la gente pueda tener acceso a él. Pero lo que iba a decir era que eso que la gente llama Antiguo Testamento era la Biblia de Jesús. La Biblia de nuestro Señor era eso. Cada vez que él habla de las escrituras en los evangelios, de las escrituras, en Hechos de los Apóstoles, que se habla de las escrituras, lo que se está hablando es puramente de lo que la gente llama Antiguo Testamento, que de paso ninguno de ellos le llamaron Antiguo Testamento. Incluso si le preguntáramos a uno de los apóstoles o a Jesús sobre el Antiguo Testamento, ellos te responderían, ¿sobre qué? ¿Qué es eso? Ellos no conocerían eso. Ellos le wow, llamaban las escrituras o esa, la Torá, los profetas y los escritos. ¿Ok? así que, ¿no? Entonces,
Ujú. Estaba precisamente, estaba buscando esta página que tú nos estás diciendo, ¿no? Creo que es esta. Correcto, De, ese es. ujú. Bueno, pues invitamos, ¿no? Invitamos también a las personas a que, evidentemente, ¿no? A que puedan ver este vídeo que estoy de acuerdo contigo, evidentemente, ¿no? De que es Ujú. un evangelio actual, no es antiguo, ¿eh? Pero bueno, seguimos. Claro, Y bueno, claro. y de eso creo que nos vas a hablar, ¿no? Y me llama la atención de Amando y que yo, en uno de los vídeos que he visto, mi hermano da 3 motivos importantes. Dices que recuperar el amor por el Antiguo Testamento, porque nos comentas, porque no se entiende el Antiguo Testamento, porque no lo ven relevante y porque no está al nivel del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué me puedes decir de todo ello? Bueno, tú diste, acabas de dar en el, hermano Bonilla, acabas de dar en el corazón de lo que yo he descubrido en mi propia investigación, Mm, porque hace unos años atrás hice una investigación dentro de la misma iglesia de por qué que ha ocurrido ese desdén hacia el Antiguo Testamento. Y muchas personas dicen, oye, ¿por qué tú haces tanto énfasis en el Antiguo Testamento cuando tenemos el Nuevo? Lo que pasa es, como dije al principio, es que es imposible entender el Nuevo bien si ujú. tenemos este desamor por el primer testamento. Claro, claro. Entonces, lo que tú mencionaste, hermano Bonilla, es el ADN, es el resultado de mi propia investigación de por qué la iglesia ha perdido ese amor. Y son esos 3 pilares. La primera razón, o no la primera, no están en orden, pero las 3 razones que tú mencionaste, esas son las 3 razones. Una es que la iglesia muchas veces no entiende el primer testamento porque, ¿verdad? No se relaciona con esa cultura. La segunda Ujú. razón es que no lo ve relevante para sus días, ¿verdad? Hay personas que dicen, mira, yo entiendo, ¿verdad? Yo lo leo, lo entiendo, lo estudio con comentarios bíblicos, lo entiendo, pero esto no siento como que me habla a mí hoy, ¿verdad? Eso de sacrificio en Levítico, eso como que no se relaciona conmigo. Entonces no lo ven relevante para ellos. Esa es la segunda problemática. La tercera problemática es seria. Es que hay gente que lo entiende, hay gente que tal vez lo ve relevante en algunos aspectos, pero dice, aún así es inferior al Nuevo Testamento. Entonces, Sí. ya cuando tienes esas 3 problemáticas, ahí viene ese desdén, ese desamor. Ujú. Y esos 3 pilares son los 3 pilares que buscamos resolver y ayudar, ¿verdad? Sí. En el podcast. Amén, gloria a Dios. Pues yo creo que sí, que esos son 3 aspectos muy, muy importantes, ¿no? En el cual podríamos seguir hablando, evidentemente, ¿no? Porque ahí hay mucho que decir, ¿no? Entonces, en todo ello, yo creo que podemos llegar a la conclusión, hermano, que hay un desconocimiento y falta de cultura bíblica, ¿no? En la iglesia actual, ¿no? Sí, lo hay. Lo Tenemos hay. estadísticas, lo hay. Incluso en Filo Latino, recientemente, se produjo una estadística, ¿verdad? A nivel internacional y nacional entre los latinos también, Estados Unidos y aún fuera también. Y lo que arroja es increíble. O sea, es muy poco el porcentaje de personas que lee la Biblia en general. Y es todavía más bajo el porcentaje que lee este primer testamento. Ujú. Es alarmante. Sí, 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 sí. Tenemos datos de eso, ¿no? O sea, no tengo el número en mi mente, pero pudiera mandarte a tu correo la estadística y es preocupante, es bien Ujú. preocupante. Pues la base es muy importante, ¿no? El adquirir, el tener unos buenos cimientos y una buena base, porque si no hay una buena cimentación, luego se derriba el edificio. Exacto. Y de ahí vienen luego podemos decir, ¿no? Las falsas enseñanzas, las herejías y demás, ¿no? Por decir algo, ¿no? Así es. Eh, lo que antes, volviendo a, o sea, que tienes claro, mi hermano José, tienes claro que tú personalmente omitirías la palabra antiguo. Sí, yo normalmente no la uso, no la Ujú, uso. ujú. Bueno, hay lugares donde hay cosas donde, ok, déjame aclarar algo, hermano Bonilla. Yo no estoy diciendo que si tú la usas estás en pecado. No, no es eso. No se trata de eso. Incluso si ven ese video que yo explico en detalle, incluso escribí un artículo también para Coalición por el Evangelio, que también lo pueden encontrar en el Sí, artículo. sí.
Si ven eso, van a entender, y yo incluso cito un estudio que se hizo, ¿verdad? De un especialista de la psiquis. Es algo que ocurre en la psiquis. Cuando algo, las palabras tienen influencia, las palabras tienen poder, las palabras, y yo esto no estoy hablando aquí de forma, ¿cómo se llama esto? Sensacionalista, ¿verdad? No Sí. estoy hablando de un poder sobrenatural, no, no, lo que estoy hablando es que las palabras pueden cambiar comportamiento, pueden influenciar cómo pensamos, pueden influenciar. Entonces, cuando tú repites siempre antiguo, viejo, 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 antiguo, viejo, viejo, eso se ha demostrado que tiene un efecto, ¿ok? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, que también lo cito en el video y en el artículo, ese término antiguo no perteneció al primer siglo. Se comenzó a usar cientos de años después de la iglesia primitiva. Incluso yo menciono quién fue el primero que usó el término y por qué usó el término. Y no tiene nada que ver con los apóstoles, fue un discípulo de los discípulos de los apóstoles. Entonces, eso no tiene nada que ver. De nuevo, les invito a que vayan al canal, vean el video, porque no puedo dar tantos detalles aquí, hermano, ¿verdad? Eso no es el tema. Sí, te entiendo. Entonces, ¿verdad? Está todo ahí, está explícito en detalle y no hay, claro, si una persona aquí usa el término antiguo, no está en pecado. Yo no estoy diciendo eso para claro que no. No. Sin embargo, debes reconocer a esa persona que el uso de eso a la larga va a influenciar la forma en la que él ve las cosas, eso por uno, él o ella. Y también que hay un mejor término. Hay un Claro, mejor término. exacto, sí, sí. No es la terminología correcta. No, yo recomiendo no usarla. Claro, exacto, sí, sí. Así es, así es. Muy bien, hermano, seguimos avanzando. En uno de tus vídeos nos comentas, mi hermano, y a mí personalmente me ha llamado la atención y créeme que es la primera persona que he escuchado esto que te voy a comentar, ¿no? Lo que tú Okay. mismo dices, ¿no? Me ha llamado la atención de que tú antes decías que tú eras en relación al concepto teológico, era amilenarista, ¿eh? Y ha habido un cambio, ¿no? En tu vida, ¿no? En relación a esa postura bíblica, ¿no? Eh, mm, ¿Qué me dirías, no? Porque me llama bastante la atención, ¿no? Claro, ok. Lo primero es que eso ocurrió, eso fue como en el 2008, por ahí, ¿verdad? 2008, 2000, te estoy hablando de algo hace un tiempo ya. Sí. Y para aquellos que no entienden lo que es amilen, no sé si tu audiencia lo entiende el término, no O sé si si tú puedes hablas mucho. explicarlo brevemente o juntamente, sí, Bueno, sí. pero amilenarismo es una postura, perdón, escatológica. ¿Qué significa eso? Una postura que habla de eventos o describe eventos contemporáneos y también eventos con respecto al tiempo del fin, ¿ok? A los últimos tiempos. Entonces, la postura amilenial, como su término dice a, que viene del griego, ¿verdad? De una negación, y milenio, que viene de, ¿verdad? Ese reino milenial, que viene del asunto de por 1000 años, dicen amileniales que no hay milenio, que eso de milenio se habla en Apocalipsis, de que no hay milenio. Simplemente estoy explicando esto para personas que no entiendan, lo estoy explicando Sí, en sí, términos sí. muy sencillos, porque puede ser más complejo de ahí, pero no vamos a quedar en términos sencillos, hermano Bonillo, ¿ok? Sí, sí. Entonces, ¿qué significa esta postura? Bueno, no hay milenio. Tú dirás, bueno, ¿cuál es el problema con eso? No hay milenio. No, eso tiene un sinnúmero de implicaciones. ¿Ok? Eso implica, bueno, hay otra postura que es la dispensacional, que sí cree que hay un milenio, o sea, hay un reinado de 1000 años del Señor aquí en la tierra. Cree que la iglesia será raptada, esa es la más famosa, ¿verdad? La iglesia será raptada de forma secreta, ¿verdad? 7 años antes que venga el anticristo, será raptada, estará en los cielos, mientras Israel estará aquí en la tierra sufriendo, quemándose, pasando todas las plagas del mundo, ¿verdad? Y luego, al final de los 7 años, la iglesia regresa junto con el Señor e Israel se salva, y etcétera, etcétera, etcétera. Esa postura ve un futuro para Israel, lo cual está bien, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy esa postura. Yo estoy describiendo la dispensacional para decir que no soy dispensacional. Esto es muy importante. Sí. Yo no soy dispensacional. ¿Ok? Incluso
critico el dispensacionalismo. Claro, con esto no estoy diciendo que los hermanos que son dispensacionales están en pecado. No, no, no. Esas son posiciones que podemos diferir, hermano Bonilla, ¿ok? Son posiciones que podemos diferir. Sin embargo, yo creo que es una posición muy débil. Ambas son muy débiles, bíblicamente hablando. Entonces, volviendo otra vez al amilenialismo, el amilenialismo cree que entonces no hay milenio, no hay un reinado de 1000 años del Señor aquí en la tierra. Por lo tanto, no cree que hay ningún rapto 7 años antes. Por lo tanto, no cree que hay ningún futuro especial para Israel. Simplemente Israel es igual que, no sé, China, Estados Unidos, República Dominicana, un país normal, la gente se salva si se salva, ya, pero no hay nada especial ahí en términos de nacionalidad, de nación, como nación, ¿ok? No hay nada especial en eso. Es un lugar normal como cualquier otro y ya. Hay algunos dentro del amilenialismo, para ser justo, que dicen, sí, hay un trato especial en el sentido de que siempre va a haber un remanente dentro de Israel que se salvará. Por ejemplo, puede ser que pasen muchos años y en China, un ejemplo, para poner un país, nadie se salva. Porque China no tiene una promesa que siempre, en cada generación, va a haber un remanente. Dicen los amilenialistas, dicen ellos, ahí está la promesa de Israel, que en cada generación va a haber un remanente que se salvará. Esa es la promesa de Israel. Esos son algunos amilenialistas que dicen eso. Esos son los que están mejorcitos. Los otros que no están tan mejorcitos dicen, no, no hay nada. Israel igual que China, igual que Estados Unidos, no hay nada. Los que están un poquito mejorcitos te van a decir, bueno, por lo menos hay un remanente. Yo digo, hay más que eso. Sí. Yo digo, lo del remanente es cierto. En cada generación hay un remanente. No es mentira, es cierto. Sí, sí. Pero la Biblia no lo deja ahí. Y ese es el punto que se agrega. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ese fue el punto que yo cambié. Cuando era milenialista, ¿verdad? Yo me puse a estudiar, me dediqué como 2 años corrido, estudiando todos los mejores los autores y las mejores posiciones de escatología. Sí. De cada posición, amilenialista, dispensacionalista y premilenialista histórico, que esa es la posición que yo entiendo que es la que más se asemeja a lo que yo creo. Aunque hay muchas diferencias en esa. Voy a explicarlo más adelante. Simplemente yo cogí mi Biblia, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis y leí toda la Biblia. Eso lo hice por varios años. Solamente estoy en el tema escatología. Sin ir a ningún libro, sin ir a ninguna nada. ¿Okay? Vale. Luego comencé a ver los autores, cuáles son las mejores posiciones, los mejores defensores de cada posición, y descubrí que el amilenialismo, o sea, ese que cree que no hay ningún milenio, que no hay un futuro especial para la nación de Israel, etcétera, no encaja en muchos textos de la Biblia. Es imposible hacerle sentido al sistema milenial en muchos textos de la Biblia, en muchos. Pero el texto que realmente me clavó y me cambió fue Zacarías capítulo 14. Incluso mi tesis de maestría, mi investigación de maestría, tesis de maestría que hice aquí en Israel, fue precisamente en ese capítulo. Muchos años después de ya yo haber abrazado, simplemente me quedó ese capítulo tanto en la mente que terminé haciendo la tesis de maestría en ese capítulo. Ahora estoy trabajando en mi doctorado, en otra cosa completamente diferente a eso. Mi doctorado no tiene nada que ver con eso. Pero lo que digo es que estudié a profundidad eso. Y ese capítulo me cambió, porque el amilenialismo no se sustenta ahí. Claro. Es uno de ellos. Pero hay muchos otros capítulos que para tú sustentar el amilenialismo tienes que obligatoriamente espiritualizar el texto. Obligatoriamente. O alegorizarlo. O alegorizarlo, que es lo mismo casi. Sí, bueno. Exacto. Estás forzado a hacerlo. Sí. ¿Ok? Entonces, la única posición que yo encontré, ¿verdad? Que yo hice sentido con toda la Biblia, de tapa a tapa, sin tener que alegorizar, ¿verdad? Y hacer malabares y un sinnúmero de cosas, fue esta posición que es la que abrazo hoy. Estamos hablando entonces de, mi hermano, Premileniarismo histórico, que simplemente es lo siguiente. El Señor viene, como mismo dice la Biblia, Él viene, ¿ok?
cuando Él venga, va a llamar con su trompeta, con voz de trompeta, va a resucitar los muertos, va a resucitar muertos para salvación y muertos para condenación. Ok, los que resuciten para salvación, en este momento serán transformados en abrir y cerrar de ojos, como dice el apóstol Pablo, y serán raptados. La palabra raptado es simplemente que serán tomados para juntarse con Él en el cielo mientras el Señor desciende a la tierra. Eso no son 7 años antes, 7 años después, no. Eso en el momento de la venida. Eso todo ocurre en el momento de la venida. O sea, lo que la gente interpreta como el rapto, sí, en Tesalonicenses, no es más que esa unión en la venida de Jesús. Esa unión que vamos a tener con Él en la venida de Jesús, eso es lo que el texto le llama eso. Eso es todo. muy bien. Y eso coincide con Mateo 24, con Lucas 21 y con Apocalipsis, con el resto del texto, incluso con el libro de Daniel, con el resto de la Biblia, con Zacarías 14, también con Zacarías 14. Eso coincide con todo, pero no se queda ahí. Ahí el amilenialista ahí me diría, yo estoy de acuerdo. No, pero no se queda ahí. Es que se despliega una promesa futura para Israel previo a la venida de Jesús. ¿Ok? Y eso sí quisiera hablarlo, aquí sí quisiera hablarlo. Sí, Me gustaría sí. compartir este texto. Voy a buscarlo aquí primero. Este texto. A ver si puedo compartir la pantalla. Un momentito. Porque este texto es muy importante. Vamos a ver. Un segundito. Ok. ¿Me dice si la puede ver? La pantalla. Creo que va a tener que abrirla. Ahí. Sí, no la veo yo aquí. ¿No la ve? No, a mí no sale en la pantalla. Pero bueno, si nos puede decir el texto. No, que tiene que abrir, usted tiene que abrirlo ahí. Tiene que darle. Sí, bueno, ahora te he entendido. Perdón. Vale, lo tenemos. Ok, este texto es muy importante. Este texto. Mateo 24, versículo 37. Este texto dice, obviamente yo expliqué antes de leer eso, yo expliqué que el Señor viene, lo que se describe como el rapto no es más que la unión de los creyentes con Él en su venida, eso es todo. Eso es el rapto, no hay nada, incluso en toda la Biblia no vas a encontrar en ningún lado que hay un rapto 7 años antes, 7 años después, eso no existe en la Biblia. Y si alguno de las personas que nos están viendo, yo les animo y les reto a que si lo encuentran, que nos escriban, le escriban al hermano Bonilla, el hermano Bonilla me lo puede pasar a mí. No hay ningún lugar en la Biblia donde se diga eso. ¿Ok? El rapto no es más que la descripción de nuestra unión con el Señor en su venida. Eso es todo, eso es el rapto. Entonces, hasta ahí los amilenialistas van a decir, amén. Sí, pero espérate. Es que hay algo que debe ocurrir antes de eso, que sí está en la Biblia, por doquier, pero este versículo yo creo que es el más importante. Jesús le dice, hablando a Jerusalén, ¿verdad? El versículo 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus polluelos o a sus pollitos, dejan debajo de sus alas y no quisiste? Paro ahí. ¿A quién le está hablando aquí el Señor? ¿A judíos o gentiles? A judíos. A judíos, a Israel. Sí, Jerusalén, que mata a tus profetas, a judíos, y judíos que están siguiendo al Señor, que han sido, que han abrazado la fe, o judíos que están endurecidos. No, judíos que están endurecidos. Eso que le está hablando. Y Jesús le dice, el versículo 38, ¿verdad? Porque hasta ahí todo el mundo, el versículo 37 va a decir, sí, a judíos, pero después cambian cuando pasa el versículo 38. No, el mismo versículo 38 sigue después del 37. Debe seguir el misma audiencia, no cambia la audiencia, ¿ok? ¿Y qué dice 38? He aquí, su casa les es dejada desierta. Eso escribiendo la descripción del 70 por el emperador Tito. Está profetizando. Pero luego él sigue y pasa esa profecía. Él excede esa profecía. Claro. ¿Y qué dice? Porque les digo que desde ahora
no me verán más. ¿De cuándo está hablando? Ya está hablando del futuro, ¿verdad? No me verán más. Sí. Hasta que digan, ¿quiénes son esos? Los cristianos, no, los mismos judíos endurecidos. Hasta que los judíos endurecidos digan, ¿verdad? Y posiblemente el Señor dijo esto en hebreo, porque tenemos evidencia de que él enseñaba en hebreo, ¿ok? Hay mucha gente que dice, no, enseñaba en arameo. El Señor Jesús enseñaba en hebreo, ¿ok? Aunque en ciertos contextos, en ciertas ocasiones, pudo haber enseñado en arameo, que era un idioma, ¿verdad? Comercial en ese momento también, ¿ok? Pero tenemos registro de que las parábolas rabínicas de la antigüedad, todas se daban en hebreo. Por lo tanto, es una evidencia muy contundente de que Jesús con toda probabilidad enseñó en hebreo. Eso es muy importante. Aparte que en todos los contextos de sinagogas y de enseñanza ¿verdad? En el judaísmo antiguo era en hebreo. Todo, siempre ha sido así. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice él? No me veréis más hasta que digan Baruch haba Beshem Adonai, sería el hebreo, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Pero ¿para qué ese Israel, el versículo 37, endurecido, que mata a los profetas y apedrea que son enviados? Diga, bendito el que viene. Ese cambio, ¿qué debe ocurrir para que ese cambio se dé? ¿Qué le debe ocurrir a ese Israel del versículo 37 que mata a los profetas y que apedrea y que mató, ¿verdad? Y que quiere matar a Jesús en ese momento? Pero ahora dice, no, es que no me van a ver hasta que ustedes no digan, bendito el que viene. ¿Qué debe ocurrir en ese pueblo para que eso ocurra? Yo creo que nos tenemos que remitir a un poco a lo que tú antes comentaba, Josía. Ya hablaríamos de Zacarías, ¿no? Sí, pero antes de ir a Zacarías, simplemente yo pregunto aquí. Tiene que haber una conversión. Tiene que haber una conversión. Claro, no hay forma, escuchen, no hay forma de que pasen del versículo 37 de derramar sangre y de querer matar al versículo 39, bendito, Baruch haba Beshem, bendito el que viene en el nombre, que por cierto es un salmo que están citando ahí, es un salmo que están citando ahí, ¿ok? El Salmo 118, es un salmo que están citando ahí, o sea, que habla de esa venida, de ese recibimiento del rey que viene, del Mesías. ¿Qué debe ocurrir? Está claro, Jesús dijo, miren, ustedes hoy no son pueblo, porque ustedes están haciendo lo que están haciendo, pero yo les digo que yo no voy a volver hasta que ustedes mismos experimenten una conversión. O sea, ustedes son pueblo en potencia, son pueblo. En potencia ustedes son pueblo. No lo son ahora porque el pueblo de Dios es aquel que ha sido injertado en el olivo, como dice Romanos 11. Pero ya Jesús aquí dice, es que ustedes lo van a decir. Esa nación endurecida de Israel va a llegar un día, hermano Bonilla, que lo va a decir antes de su venida. ¿Por qué yo digo antes? Porque el hijo lo dice aquí. No me verán más hasta que digan, etcétera. O sea, antes de la venida de Jesús debe ocurrir un reconocimiento y una conversión del pueblo judío como nación, no remanente, no. Aquí no le está hablando remanente, él está hablando a la nación de Israel. Remanentes son los que hay ahora. Remanentes son los que hay ahora. Que remanentes son los que hay ahora, digo. O sea, remanente ha habido todas las edades. Siempre ha habido un remanente, claro. En Romanos 11, debo aclarar eso, en Romanos 11, hermano Bonilla, se enseñan dos cosas, y yo se lo explico también en el canal, en un video que recientemente publiqué sobre, le llamo el dilema cristiano con respecto a Israel, que hay un dilema, ¿verdad? Romanos 11 enseña dos cosas. Lo primero que enseña es que hay un remanente que Dios va a salvar durante todas las edades, eso es uno. Sí. Y luego enseña que al final de los tiempos, ¿ok? La nación como nación va a reconocer al Mesías y serán injertados nuevamente. Obviamente, eso no significa, hermano Bonilla, que el 100% se va a salvar. No, pero el pueblo como un todo, como nación, la vasta mayoría, esa es la palabra, la vasta mayoría va a reconocer al Señor. Esa es la promesa. Estamos hablando de un avivamiento en Israel. Correcta, esa es la mejor palabra. Yo creo que va a ocurrir un avivamiento, así como los años de antes. ¿Se acuerdan cuando hacían ese avivamiento? Venían miles a la fe,
Bueno, así mismo lo veremos algún día en Israel. Lo vamos a ver. El Señor lo prometió y el Señor no miente. Sí. Y estamos hablando, que es importante, estamos hablando del, evidentemente, estamos hablando del Israel actual, del Israel endurecido, que evidentemente son ese grupo de judíos que están aglutinados en la nación de Israel y que están también dispersos por el mundo entero. Correcto. Cuando digo Israel, muy bueno, gracias. Qué bueno que lo diga, que lo diga, que usted lo dijo. Cuando digo Israel, no me, porque hay gente que dice, hay árabe israelí, hay chino israelí. No me refiero a eso. Me refiero a la sangre judía, al que es de sangre judía, al judío. Es a ese que me refiero. Ok, no aquel que viajó y se hizo su ciudadanía israelí y ahora está en Israel. No es eso. Ok, es al de sangre judía. Entonces, y a ese Israel, a esos judíos, como usted dijo, que están dispersos también. Sí. Incluso Sí, la carta de Pedro, primera de Pedro, está dirigida, y la de Santiago, está dirigida a esos dispersos de las 12 tribus. O sea, es como si Dios hubiera visualizado de que esa dispersión iba a exceder por miles de años, que dejó cartas específicas que se aborda a ellos. Yo diría, bueno, esas cartas no son para nosotros los gentiles, no, es el punto, son para nosotros y para ellos. Pero su audiencia primaria son ellos, a judío primeramente y también al griego. claro. Su audiencia primaria es ellos, pero nosotros que hemos creído hemos sido injertados. Ahora también somos beneficiados por las promesas. Eso es hermoso. No es que Dios nos puso a un lado. Y, ojo, una cosa más. El libro de Zacarías y el libro de Isaías son libros que hablan extensamente del pueblo gentil y de la promesa de Dios hacia el pueblo gentil. Extensamente. O sea, siempre estuvimos en la mente de Dios. Lo que pasa es que Dios es una nación para a través de esa nación llegar a todos. Amén, amén, así lo entiendo. Hermano, volviendo a este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver, digo también para la audiencia, ¿no? Para aquellas personas que nos puedan estar escuchando. Estamos hablando, cuando hablamos del pueblo de Dios, estamos hablando de judíos y estamos hablando de gentiles que son convertidos, evidentemente, al Señor, nacidos de nuevo. Esa es la iglesia actual. Ahora bien, si hablamos del pueblo, lo que estamos hablando, digo para dejar un poco claro esto, si estamos hablando del Israel actual, del Israel, estamos hablando de un grupo de creyentes que están ahora endurecidos, que Dios sacará su pueblo también de ahí. Bueno, voy a corregir la palabra creyente. Bueno. No son creyentes. No. Sino, porque usted dijo un grupo de creyentes endurecidos. No. Vamos a explicarlo. Buena pregunta, hermano Bonilla. Permítame aclarar esto. Sí, igual no lo he explicado bien, pero vamos, creo que me ha entendido. Claro. yo lo entendí perfectamente usted. Estoy diciendo es que tenemos que entender lo siguiente. Israel, cuando el Señor vino, hubo una especie de división. O sea, el Israel étnico y nacional del primer siglo, Sí. ese grupo, ese conjunto, dentro de ese grupo, ¿ok? Hubo un grupo, un subgrupo, ¿verdad? Que fue el Israel redimido, ese Israel que creyó en Jesús, el Israel, ¿verdad? Que creyó en Jesús, que fue transformado, que nació de nuevo. Este Israel escogido y redimido, junto con los gentiles que Dios luego agregó en la iglesia. Sí. El resto que fue endurecido ha seguido por generaciones así, aunque en cada generación ha habido un remanente. Pero Dios promete que al final de los tiempos, este resto de Israel endurecido que esté al final de los tiempos, va a volcarse de forma masiva al Mesías Jesús. Amén, amén. Y cuando eso ocurra, entonces ese resto de Israel endurecido se va a injertar nuevamente en el olivo, en el pueblo que llamamos iglesia. Amén. Es un avivamiento nacional que va a ocurrir. ¿Por qué eso es especial? Porque ese avivamiento nacional, yo no puedo decir a ustedes hoy, miren, yo creo que en China, de nuevo, no fue que me cogí con China, es que, ¿verdad? Es lo que me llega a la mente. En China o en Estados Unidos, al final de los tiempos va a haber un avivamiento y todo el mundo va a creer. Yo no puedo decir eso, porque no hay promesa de eso. Pero para Israel sí.
Para Israel, sí. Ujú. Y los profetas lo dijeron. Y Y debe ser permite, así. Perdón que le interrumpa. Y debe ser así. ¿Sabe por qué? Porque si Dios, que dijo en el primer testamento, ¿verdad? Dijo, yo prometo que voy a redimir a este pueblo. Sí, ellos son testaduros, va a haber un remanente que se va a salvar, pero al final, cuando yo regrese, como dice Zacarías, yo voy a redimir la vasta mayoría de este pueblo. Si ujú, Dios dijo eso y claro, Dios no lo hace, ¿qué garantía yo tengo que lo va a hacer conmigo? claro. O Ujú, sea, amén. yo como creyente gentil me conviene ver eso. ¿Por qué? Porque digo, mira, Dios es fiel a sus promesas. Él va a ser fiel a todas sus promesas. Sí. Y Él lo ha hecho. Ujú. Amén, amén. Para seguir también aclarando el concepto, mi hermano Josías, hay también un concepto que yo creo que tenemos que aclarar, ¿no? Y creo que también los hermanos mineralistas o la teología del pacto suelen decir, ¿no? Cuando hablamos del Israel de Dios, no estamos hablando de la iglesia. ¿Cómo? Que cuando la Biblia habla del Israel de Dios, cuando la Biblia habla de Ujú. Israel, no está hablando del Israel espiritual. Ok. Eso. O sea, que Te- esas ¿De promesas. quién está hablando? ¿De quién está hablando entonces? Está hablando, evidentemente, yo entiendo que cuando la palabra habla de Israel está hablando precisamente de lo que estamos hablando, de ese grupo de judíos sin converso que se tienen que convertir, evidentemente. Ok, ok, entiendo. O sea, por ejemplo, cuando se habla del Israel de Dios, esa frase se menciona en Gálatas, el Israel de Dios. Sí, Y hace unos años atrás hice un estudio de la carta de Gálatas completa. No lo he publicado, pero lo tengo escrito, donde yo voy capítulo por capítulo analizando el tema. Cuando se habla de Israel de Dios ahí, ujú, de nuevo, se está hablando de ese Israel que fue redimido. La exacto. iglesia primitiva, los Sí, primeros capítulos de la iglesia, ¿habían gentiles en la iglesia? No había gentiles. no, Los claro. primeros 15, 20 años, no sé cuántos años, fueron la vasta mayoría de los años en Hechos, no había gentiles en la iglesia. La gentil llegó en el capítulo 10 y fue una cosa increíble. Ujú, Entonces, yo me pregunto, ¿cómo le llamamos a ese primer grupo que el- duró decenas de años? ¿Cómo le sí, llamamos? ¿Le exacto. llamamos Israel redimido o le llamamos iglesia? ¿Cómo le llamamos? Ya. Es el Israel, yo entiendo que es el Israel de Dios. O sea, Ese es el Israel de Dios, pero también es exacto. la iglesia, ¿verdad? Entonces, Sí, pero sí, fíjense lo también en la que iglesia. Sí, sí, correcto, evidentemente. correcto. Pero Sí, sí, debemos decir esto con pinza, hermano Bonilla. ¿Sabe por qué? Porque los que enseñan la teología del reemplazo, sí, que esa teología que usted menciona, la teología del pacto, se llama diferente, pero las conclusiones a las que llega son muy similares a la teología del reemplazo. Son similares, ujú, son sí, sí, similares. O sea que no abrazo tampoco esa teología. Pero lo que digo sí. es lo siguiente. Si ese primer grupo de hechos ese es el Israel de Dios que Exacto, creyó, ¿ves? yo le llamo Israel redimido. Yo son dos grupos, Vale, el Israel redimido y el Israel endurecido. Eso es todo. vale, Eso es bien. todo. En ese Israel redimido son judíos solamente. Luego nos injertamos nosotros, pero no deja de ser Israel redimido ese grupo, Sí. porque nosotros ya hemos entrado, no hay que cambiar el nombre. Ujú, Sigue con el mismo nombre. Ok, pero ese es el Israel redimido. El ujú, Israel endurecido va a creer al final del tiempo también y se va a agregar. Entonces Israel, todo Israel será salvo, como dice Romanos. Todo, ujú, así, a eso que se refiere. Todo Israel será salvo. ujú. Así es, así es. Estamos hablando, evidentemente, ¿no? Yo creo que hablando de los hasta, ¿no? Porque tú hablabas antes de hasta que, no me parece hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Como antes comentaba, ¿no? Yo creo que también, ¿no? Lo hecho de los apóstoles en el capítulo 15, versículo 16, ¿no? Cuando nos habla de el- ese hasta también, ¿no? Que el Señor restaurará el tabernáculo caído de David. Oh, sí, claro. Eso es un Yo texto creo que importante. lo podemos unir a lo que estamos hablando. Sí, incluso, de nuevo, escribí un artículo también por ahí, lo único que está en inglés ese artículo, donde hablo precisamente de ese pasaje, pero yo lo estudio, el versículo 16, ¿verdad?
Sí, sí. Hechos 15, 16. Ok, 15, 16. Podemos ir allá de un prontito. Vamos a ver si puedo compartirlo. 15, 16. Un segundito. Aquí está. Ok, si me abre la pantalla ahí se va a poder ver. Ok, entonces, eso viene de. Ok, eso viene de. Él está citando ahí Amós, capítulo 9. De nuevo, aquí entramos al tema del Primer Testamento o de la Biblia hebrea. Si no se entiende la Biblia hebrea, se va a malinterpretar lo que aquí ocurre. ¿Ok? Cuando aquí habla, el versículo 16, después de esto, volveré y restauraré el tabernáculo de David, que está Ajá. caído. Pero esto se habla en cuanto a la entrada de los gentiles, ¿cierto? Sí, En cuanto a la entrada de los gentiles, si no me equivoco. sí, ¿Ok? porque Entonces está citando, vamos a leer el pasaje. El pasaje dice en el versículo... desde el 14 yo creo que desde el sí, 14 yo creo que nos aclara sí, cosas. sí. Simón, eso. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto cuadran las palabras de los profetas, como está escrito, y cita ahí a Amós. Después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído, reconstruiré sus ruinas y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace estas cosas que son conocidas desde la eternidad, por lo cual yo juzgo, y ahí etcétera concluye, ¿verdad? Esto, ellos están sorprendidos porque dijeron, ¿cómo va a ser que se estén agregando gentiles? ¿Cómo es esto? Ellos están sorprendidos porque la iglesia era solamente el Israel redimido, el Israel judío. Pero fíjense qué interesante. Aquí está citando la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La traducción de la Biblia hebrea al Sí, griego. sí. Cuando buscamos el texto, un momentico, cuando buscamos el texto, aquí el texto de Amós, obviamente está en hebreo, aquí tengo la traducción al lado, el versículo 12, ¿ok? Porque aquí dice, ¿verdad? Para que poseen, la palabra ahí realmente en el hebreo es Lemaan Yahoshu y Yiroshu, ¿ok? Para que hereden, ¿ok? Para que tomen posesión, para que tomen herencia, ¿ok? Para que tomen herencia, se puede decir, lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre. Fíjense que allí dice en Hechos, para que los gentiles. Sí. Pero aquí dice, no, aquí dice para Edom. Y el versículo 11 que dice la parte que nos interesa también. El versículo 11, aquí lo ven. En el 11 dice, en aquel día levantaré la cabaña, ahí la palabra es Sukkot, Sukkot. ¿ok? Sukkah, mírenlo aquí, Sukkah, que una Sukkah es una terminología, ¿verdad? Hebraica, judía, de lo que Sí. una Sukkah, una casucha, una cabaña, ¿verdad? Tabernáculo. Un tabernáculo. Levantaré una Sukkah de la caída de David y cerraré sus brechas y reconstruiré sus ruinas y la edificaré como en tiempo pasado. Y el 12 Exacto. dice, ¿para qué? Oiga, ¿para qué va a hacer eso? Para que hereden, tomen por posesión lo que quede de Edom. Ahora pregunto, ¿qué es lo que está pasando aquí? El versículo 11 describe la restauración de la descendencia davídica, ok, del Mesías y el pueblo que se va a unir a él. Pero aquí está hablando del pueblo judío. Fíjense cómo dice el Sukkot, la cabaña caída de David, y repararé sus brechas, sus brechas. ¿Para qué? ¿Cuál es el resultado de que ese pueblo judío crezca y se une a ese Mesías? Eso es lo que significa la cabaña o el Sukkot de David. Se refiere a un pueblo que se va a unir a él. ¿Okay? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el resultado de eso? Versículo 12. Para que posean lo que quede de Edom. ¿Quiénes son los edomitas? ¿Gentiles o judíos? Gentiles.
son gentiles. Entonces la idea del profeta Amós era que Dios iba a restaurar ese pueblo mesiánico en David, que le llama Sucat, y eso no me lo estoy inventando yo, no estoy hiperactualizando el texto tampoco, es que en otras partes de, cuando se compara este texto con un paralelo que tenemos en Isaías, que de eso fue que escribió el artículo, se interpreta eso como una descendencia, como pueblo, como gente. Entonces aquí se debe interpretar de la misma manera. Ok, entonces lo estoy interpretando literal, eso es lo que significa Sí, sí, literal. sí. Cuando se restaura esa comunidad mesiánica judía, el resultado va a ser que tomarán también posesión de los gentiles, que aquí se representan como Edom. Y la Septuaginta tradujo como gentiles en sentido general. ¿Me da a entender? Entonces, es fascinante eso. Amén. Es fascinante eso. Así es, así es. Mi hermano, seguimos un poco avanzando porque el tiempo, tengo aquí un par de preguntas que quiero que... No hay problema, tírala. Bueno, lo que sí, vamos un poco... lo que sí, y corrígeme, ¿no? Vemos actualmente, digo actualmente, siempre lo ha habido, pero ahora también a una vez más a nivel mundial, el crecimiento del antisemitismo. Esto es producido también, o podemos decir, para que se cumpla, para el cumplimiento de ciertas profecías. Es una buena pregunta. Yo veo el testimonio bíblico, lo que vemos en la Biblia, y lo pueden revisar eso en el mismo libro de Zacarías, en el capítulo 7, capítulo 8, capítulo Sí. 14, capítulo 12. Se habla de una creciente hostilidad hacia los judíos. Exacto. Incluso en Daniel, capítulo 9, cuando se habla de que vendrá el príncipe que destruirá el santuario, etcétera, obviamente estaba profetizando de Tito. Sí. Hay mucha gente que quiere coger el capítulo 9 de Daniel y tirarlo para el futuro. No, estaba profetizando la destrucción de Tito en el 70. Sí, Pero hay sí. otros que van a los extremos, que son, tienen una posición, ¿verdad? Fatalista de la historia. ¿Cómo? No, perdón. Tiene una posición fatalista de historia, pretérito, creo que se le llama. Una posición fatalista de que ya todo se cumplió. Eso se profetiza el 70 y ya. Pero si se fijan, en el último versículo del capítulo 9, famoso capítulo 9, dice que las diversas devastaciones ya están decretadas para Israel. Y cuando tú lees eso en su idioma original y también en buenas traducciones, te vas a dar cuenta que no habla de una, habla de múltiples y subsecuentes. O sea, lamentablemente va a ser así hasta que llegue esa última donde el Señor va a intervenir. Pero en todas las profecías, tú puedes ir a Isaías, Jeremías, todo el profeta menores, Zacarías, Daniel, y vas a encontrar que no se habla de una, se habla de subsecuentes. Y Daniel es claro con eso. Las futuras devastaciones ya están decretadas. ¿Qué significa eso? Ya Dios la tiene en su agenda. Sí, sí. Y hasta el fin durarán las devastaciones. Probablemente es así. Que decía que hasta el fin durarán las devastaciones, dice Daniel. Correcto, o sea, hay una secuencia, no se habla de una. O sea, exacto, sí. ¿Empezó en el 70? Sí, empezó en el 70, claro, claro que sí, pero no es una. Bueno, ya que me hablas del capítulo de Daniel, ese capítulo, digamos, controversial, ¿no? O las distintas posturas, ¿no? que podemos ver en Daniel, ¿no? ¿Consideras que se ha cumplido la semana 70? Ya sabemos los amilenalistas, sabemos que no. O lo dejamos para otro momento. Los amilenalistas dicen que no. Exacto. Yo lo que veo es lo mismo que le dije ahora mismo. Yo no lo veo tan complicado. Y yo creo que las posiciones en la Biblia, cuando son muy complicadas, no son correctas. Ya. Cuando requieren demasiada, ¿verdad? Explicaciones. Sí, y malabares, eso no. ¿Por qué digo que no son correctas? Porque cuando tú estudias las profecías ya cumplidas, que estamos seguros que se cumplieron, son sencillas y son bien
son bien, bien derechas. Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar una complicación en las otras? Si la que ya se compraron son bien sencillas, son bien directas y son así. Entonces, yo creo que es lo siguiente. Capítulo 9 habla describe los eventos desde la orden de Ciro hasta el año 70 también, cuando habla de la destrucción del templo, pero describe múltiples desolaciones más. O sea, no lo cierra ahí, como dicen los amillennialistas. Y eso está claramente dicho en el último versículo. Hay licencia a ver múltiples más. Cuando tú unes eso con el resto del libro de Daniel, tú dices, bueno, esto no se ha acabado. Yo no hablo de una semana 70 futura, miles de años después. No, yo no hablo de eso, porque eso es dispensacional. Yo no creo en eso. Yo creo que profetiza lo que hizo Tito, pero el último verso dice, esta no va a ser la última. No, lamentablemente ya están hay otras más decretadas. Hay que esperar que lleguen. Eso es lo que dice ahí, eso es todo. Vale, de acuerdo, sí. Entonces, la pregunta, todo está, bueno, esa profecía es en relación, porque es muy enfática, es enfática en relación al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén, esa profecía. Corrígeme si me equivoco, yo creo que así lo dice el texto, ¿no? Entonces, todo eso es para, como dice la palabra, ¿no? Para ahí hay unos aspectos importantes, ¿no? Para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar a la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Pregunto, mi hermano, ¿se ha expiado todo esto? ¿Podemos dar por concluido esto? Yo sé que sí. Lo que pasa es que son preguntas que vas a requerir mucha explicación. Lo sé. Lo dejamos. Yo sé que esta pregunta tiene no, yo la voy a contestar, no hay problema, pero lo que digo es que va a requerir un desempaque, ¿ok? Dice aquí el versículo 25, sí. ¿Ok? Vamos a ver si puedo ponerlo, porque es bueno ver esto con el texto, ¿ok? Me gusta ir al texto y no simplemente lo que el hermano Bonilla o yo creamos, sino qué dice el texto. Ok, versículo 25, ok, 70 semanas, ok, el versículo 24, 70 semanas están decretadas, determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la transgresión, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia eterna, para sellar la visión y las profecías, y la profecía, y para ungir al santo de los santos. Obviamente, muchas de esas cosas se han cumplido. ¿Ok? Por ejemplo, terminar con la transgresión y acabar con el pecado en el nuevo pacto, entendemos que los que están en Cristo ya no hay condenación para ellos. Ya no hay nada que te lleve y te separe del amor infinito de Dios. O sea, para ese individuo ya se acabó el pecado. Sí. O sea, para ese individuo no hay separación entre él y su Dios. ¿Ok? Sí. Pero tenemos que entender que muchas de las profecías también yo le llamo a eso, son intermitentes. ¿A qué me refiero? Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Pacto, tenemos Pablo diciendo, lo que está en Cristo es una nueva criatura, todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya estamos en Cristo, ya estamos muertos al pecado, todo eso lo dice Pablo. Después Pablo dice, sin embargo, encuentro una ley en mis miembros que pelean y batallan conmigo. Pero Pablo, tú me dijiste que ya estamos muertos al pecado. Sí, Pablo dice, sí, el espíritu nuestro es completamente regenerado, pero falta la regeneración de la carne, la regeneración física, la regeneración de este mundo, que no esté Satanás, que no esté la maldad, la iniquidad, etc. Entonces, Pablo siempre hace una diferenciación entre esta renovación espiritual versus esa renovación de la carne. Pablo dice, no, esta carne, hasta que el Señor no venga, esto físico va a estar caído. Yo puedo aplicar esa misma teología de Pablo aquí. Yo puedo decir, mira, si la transgresión aquí se refiere, y el pecado se refiere a extirpar el pecado del mundo, obviamente, cuando el Señor venga. Eso ocurre cuando el Señor venga.
Porque el pecado en el mundo está rampante, no tiene que abrir la noticia. No sé si me Claro. va a entender lo que estoy diciendo. Sí, 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 Pero en el perfecto. creyente, hermano Bonilla, en el creyente es una realidad. Ujú. En el creyente es una realidad. Igual que nuestra salvación. Igual que nuestra salvación. Pero ¿qué Claro. pasa? Eso es lo que George Ladd, este hermano que yo recomiendo, habla en su libro Los últimos tiempos. George Eldon Ladd, muy buen autor. Incluso él escribe en inglés, pero esta obra está en español. Aquí está Los últimos tiempos. Ujú. Explica, y yo la recomiendo, okay, a la audiencia tuya, explica claramente de esto mismo, de que muchas cosas, nosotros los creyentes, y mucha gente va a decir, ah, estás espiritualizado ante esto, no estoy espiritualizado ante esto. Síganme. Nosotros los creyentes estamos experimentando un preview del Sí. reino venidero. Amén. Esto es un pequeño adelanto del reino venidero. ¿Qué significa eso? Que estos versos para el creyente, ese es el reino, es un adelanto. Ahora, el reino venidero no se ha establecido en la tierra todavía. Ujú. Entonces, cuando se establezca en la tierra, esto va a tomar su forma última. Amén. No se me van siguiendo. Sí, sí, se va a llevar a efecto Entonces, por 100%. aquí dice el versículo 24 para terminarlo, para acabar con el pecado, para expiar la iniquidad. Hubo una expiación de la iniquidad en el creyente, pero en el mundo la estamos por ver, para traer la justicia eterna. Yo he sido y usted también hemos sido justificados por toda la eternidad, ¿o no? Sí, sí, pero Entonces, entonces usted y yo estamos saboreando algo del reino venidero, pero no se ha establecido todavía en la tierra, ujú, para sellar la visión y la profecía. ¿Ok? Y ungir al santo de los santos. ¿Ok? Esto obviamente sella la profesión y la profecía. Al final del libro de Daniel dice, sella este libro, usa la misma terminología, sella este libro porque estas palabras son para el tiempo, no son para esta generación, sino son para el tiempo del fin. en fin, exacto, sí. Jesús toma este mismo texto en Mateo 24 y dice lo mismo, lo echa para el tiempo del fin y dice, porque Ujú, ellos van a ver y van a reconocer, así como dijo el profeta Daniel, ujú, que tenga oído que entienda, ¿verdad? Y luego el Señor termina hablando de su venida. O sea que Jesús agarra esto mismo y lo aplica momentáneamente aquí, pero también lo extiende hasta el tiempo del fin. lo proyecta. Lo Ujú, proyecta. En otras palabras, ¿cómo se ve eso? Dice, mira, esto se va a cumplir, esto que acabo de leer aquí, se va a cumplir en los miembros del reino cuando yo inaugure la era mesiánica. amén, amén, Y se va a acabar de cumplir cuando yo establezca el reino en la tierra. amén. O sea que Así es. ambas cosas son ciertas, las podemos experimentar ahora, pero también tiene un aspecto futurista. Sí, 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 así es. Amén, mi hermano Sia, llevamos ya una hora, yo creo que... Podemos coger un par de preguntas más, podemos coger un par más, muy un par bien, más. muy bien, muy bien. Por lo menos uno o dos, no más de ahí. Bueno, ya que me has hablado ya que me has hablado del milenio o del reino, del establecimiento del reino aquí en la tierra, podemos entender Apocalipsis 19 cuando habla del 19, creo, repito, cuando habla del milenio, lo podemos entender literalmente. Ok, yo como la posición premilenialista histórico habla de premilenialista, en otras palabras, es la manifestación del Mesías es previa al milenio, Sí, pero eso no implica que, y repito, en esa posición amilenialista hay muchas ramas, sí. no es monolítica. Eso no implica que el milenio estamos obligados a entenderlo como 1000 años literal. Perdón. Lo podemos entender, y más en el libro de Apocalipsis, cuando vemos que los números juegan un papel muy figurativo. Ya, Lo podemos entender como, con eso yo no estoy diciendo que no hay milenio. Permítame explicar, porque, ¿verdad? Los milenios dicen, ah, tú ves, no está tomando literal, eso implica que no hay milenio. No, no, no. Simplemente se refiere a un periodo largo de tiempo. amén. Vale. Eso es todo. Pero que se va a Un establecer. periodo, ¿perdón? Que se va a establecer. Correcto, lo importante aquí no es el número, olvidémonos Ujú, del número. Lo sí, importante para Apocalipsis no es el número. Apocalipsis dice, mira, va a haber un periodo
va a haber un reinado largo de 1000 años. ¿Ok? Incluso hay que leer el texto bien. Me gustaría verlo, a ver qué dice el griego, a ver si habla de forma comparativa. Un momentico. Un momentico. Apocalipsis 20, ¿verdad? Sí. Segundito. Un poquito lento el internet aquí. Creo que el versículo 4. Ok, el versículo 4, al final del versículo 4. Un momentito. Sí. Versículo 4, versículo Ok, 7. sí, correcto, correcto. Entonces Ahí está está. bien, está bien. Simplemente habla de un periodo largo de Ujú. tiempo. ¿Por qué no voy pues se ha demostrado en el libro de Apocalipsis que los números, la intención no necesariamente es literalidad. Ujú. Los números de Apocalipsis no necesariamente literalidad. Lo que a Apocalipsis sí le importa es que va a haber un reino. Claro, ya, ya. Eso sí es importante. Ujú. Y que no Sí, va a ser corto. ya. Y que Israel Entendido, figura ahí. entendido. Sí, sí, sí. Eso sí es Me quedo con importante. eso. Volviendo a otra pregunta, mi hermano, para ser rápido por el tiempo. Mira, Mateo 24 y 25, ¿a quién está dirigido primeramente? El de 22, 24, 25, yo creo que está dirigido de nuevo al Israel redimido, Ujú. Sí, que también tiene gentiles injertados. vale, de Recuerda acuerdo. que Mateo se escribió eh, y ya la iglesia estaba establecida, o sea, ya la iglesia de hecho estaba funcionando cuando Mateo escribió. Ujú. ¿Ok? Entonces, eh, aquí habla, incluso habla de que se reunirán todos sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, en Ujú. Mateo 24, Sí, sí, sí. y usa la mismita frase, que también lo estudié en un video, y coloqué 2 tablas, Mateo 24 y 1 Tesalonicenses, con lo de Pablo. Y usa las mismas frases. Y Pablo está escribiendo aquí en Gentiles, ojo, Ujú. y Pablo Sí, usa el mismo lenguaje y la misma frase de Mateo 24 para escribir las Gentiles. O sea que en la mente de Pablo dice, esto fue dirigido al Israel redimido, o sea, al ujú. Israel redimido, Sí, sí, que también tiene injertados los gentiles, de porque usa acuerdo. la misma tecnología para los gentiles, Muy bien, muy bien. esperanzados en ese Israel endurecido que va a creer al final de los tiempos, antes Ujú. que Jesús venga. Muy bien. Eso es. De acuerdo. Mi hermano, la última pregunta, y lo dejamos ya, algo ya un poco saliendo de ese tema, ¿no? Pero hay algo que de verdad, yo todavía no hay quien me lo haya podido aclarar. Digo, y es algo, Que Dios me ayude. no, pero es algo que igual tiene que ser muy sencillo, pero no encuentro la explicación. ¿Por qué en nuestras Biblias, en los mapas que tenemos, tenemos multitud de mapas en nuestras Biblias? Y todos ponen mapa de Palestina, 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 el primer siglo, cuando, evidentemente, eso no es Palestina. Y si vamos al Evangelio de Mateo, nos habla de la tierra de Israel, el primer siglo. ¿Por qué los biblistas, por qué la sociedad bíblica a nivel mundial pone tierra de Palestina en nuestros mapas? Eso es lo que yo llamo el mayor anacronismo que se ha hecho en la historia de la academia. Es un anacronismo, como usted mismo dice. Eh, yo tengo un video que Ujú. fue en mi página, que lo recomiendo también, que es el video, se llama La historia de los palestinos e Israel, tierra y Sí, sangre, algo así. sí, Yo lo sí, recomiendo porque en ese video yo hago un recorrido histórico desde Josué hasta nuestros días, desde todos los pactos y acuerdos políticos. Eso es un video netamente donde yo trato política exterior,
no trato Biblia, trato política, y yo voy acuerdos por acuerdos y cito periódicos del 1920 en inglés que se publicaron en Israel, cito fuentes de funcionarios palestinos, de funcionarios egipcios, turcos, o sea, y cito libros, todo está respaldado bibliográficamente y explico de dónde originalmente sale el asunto Palestina. Sí. Todos esos videos, es uno de los videos que mejor acogida ha tenido en nuestro canal, así que yo los recomiendo, porque lo que voy a decir aquí se va a quedar corto con el video. O sea, yo recomiendo que vayan allá y vean, lo vean. Entonces, para en resumen, para contestar su pregunta, usted está en lo correcto. Eso es un error y cada vez que lo veo, pienso que es una estupidez también. Porque mi Biblia dice Israel. Necesitamos hablar del primer siglo, tiene que decir Israel. Punto. Eso es por un lado. Por el otro lado, eso vino, realmente fueron los romanos, Sí. cuando en la revolución de Bar Kokhba de 1135, estaban tan molestos con los judíos que dijeron, mira, estamos hartos de estos. 1900, ¿no? 135. Perdón, 135, gracias. Estamos hartos de estos judíos y no queremos nada que ver con ellos. Por lo tanto, vamos a hacer dos cosas. Vamos a empezar quitándole el nombre a su ciudad, Jerusalén. Vamos a llamarle a ella Capitolina. Exacto. Y luego vamos también a quitar el nombre a su tierra y llamarle Palestina, haciendo alusión a los peores enemigos de ellos que eran los filisteos. De ahí viene el nombre, así se quedó por muchos años. Entraron diferentes imperios, el Imperio Otomano, entraron muchos imperios. Yo hago recorrido de todos los imperios que entraron en Israel en ese video, de todos. Les repito, desde Josué hasta nuestros días. Y entraron muchos imperios y se quedó el nombre. Pero no olvidemos el origen del nombre. Ya. Entonces, si tú eres un académico y tú estás hablando del primer siglo, lo correcto es decir Israel, no usar un anacronismo. Claro. Y más cuando tú usas que por lo general da la coincidencia que casi siempre los eruditos que usan ese anacronismo no son eruditos con una buena actitud hacia Israel. Da la coincidencia. Yo conozco muchos eruditos que no usan el anacronismo y por lo general son eruditos que tienen una mejor visión de Israel. Muy bien, ¿Está buscando el video? Sí, no, estaba poniendo, lo estoy preparando, pero sí, continúa. Ok, muy bien. Bueno, eso es todo, eso es lo que puedo decir. Pues no sé mi si hermano... la pregunta, pero creo que tiene que ver un asunto personal ahí con Israel, porque yo conozco muchos eruditos que no lo usan y cuando tú estudias la vida de esos eruditos y sus escritos, por lo general son eruditos que tienen una buena visión de Israel versus los que están prontos a usar ese anacronismo, no tienen una buena visión. Pues yo, un servidor muchas veces doy discipulado y lo primero que digo cuando ven los mapas, que eso es erróneo. Eso es erróneo y todavía, por eso lo que estamos hablando, ¿no? Como todos sabemos, y tú bien, el emperador Adriano fue el que cambió la terminología a la tierra de Israel, porque el Evangelio de Mateo, cuando el Señor estaba en Egipto y María y José vuelven a la tierra de Israel. Israel. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Correcto. Por eso yo esta denuncia la hago y creo que tenemos que enseñar, los que predicamos y compartimos la palabra, tenemos que decir que hay una errata, por decir una frase. Claro. Déjame aclarar algo, hermano Bonilla, antes de irnos. Y es con respecto, que no es del tema, pero tengo que decirlo, porque cuando hablamos de estos temas, la gente me piensa, ok, José, entendí todo lo que tú dijiste, suena muy bonito, todo bien, ok. Pero tú me estás diciendo a mí que, porque los noticieros allá, especialmente en España, no dicen nada bueno de Israel. Ya. El gobierno español es anti-Israel, eso lo sabemos todos, no es un secreto. Y así mismo en Latinoamérica. Entonces tú dirás, entonces la gente en España y en Latinoamérica lo que tiene la concepción de un Israel genocida, un Israel apartheid, ¿verdad? Un Israel que mata y asesina. Dos cosas voy a decir. Una es
que con esto mi trabajo no es excusar a Israel en todo y no ver nada malo de Israel. No, Israel hay cosas malas como todos los gobiernos del planeta. Y recuerden, no son personas redimidas. ¿Qué tú esperas de un impío? Que haga la cosa bien. Lo mínimo que yo espero de un impío es que la haga mal. Es lo mínimo. O sea, mi función aquí no es decir y excusar a Israel en todo. No. Eso por un lado. Por otro lado, habiendo dicho eso, o sea, que Israel tiene sus cosas malas, sí, la tiene. Eh, Eso es una. Dos, las cosas malas no son las que se han vendido en España ni en Latinoamérica. No es verdad que Israel es un estado genocida. Yo vivo aquí en Israel, yo he experimentado toda la guerra, incluso la del 2022, los bombardeos de 2022, que fueron más de 3.000 misiles. Yo lo experimenté todo con mi familia. Todo yo lo he experimentado de primera mano. Yo no voy a CNN a verlo, yo no voy a BBC a verlo, yo lo veo yo con mis ojos. Yo lo he experimentado. Conozco aquí personas que son palestinas, conozco aquí personas que estudian en la universidad, donde estoy trabajando en mi doctorado. Y créanme, Israel no es un estado genocida. Lo primero que Israel hace antes de bombardear Gaza, lo primero que hizo fue por más de una semana. Israel todavía seguía recibiendo misiles. Íbamos por 4.000 misiles. Israel todavía no había atacado. Israel por una semana, ¿sabe lo que hizo? Mandó unas avionetas y dejó caer panfletos a lo largo de todo Gaza. Que el panfleto decía en árabe la zona exacta donde Israel iba a atacar y donde la gente tenía que movilizarse. Ningún ejército en el planeta jamás ha hecho eso. Y nunca lo haría. La ética del ejército de Israel supera con creces cualquier ejército del mundo. Eso hay que decirlo. Así es. Eso no es ser genocida. Muy bien. Hay que aclararlo eso. Eso por un lado. Por otro lado, no es un estado apartheid tampoco. Pero aquí los árabes, yo conozco muchos, viven como reyes. En un estado apartheid tú no puedes vivir así. Claro. O sea, que esa noticia que le están dando ustedes en España y en Latinoamérica es una mentira fragante. No crean esa mentira. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los problemas que tiene Israel? Otro problema. Un problema ¿verdad? Político con cosas de impuestos, con cosas leyes, como todos los países del planeta. Claro. Y a veces hay un impuesto que hay que bajarlo, o hay injusticias, por ejemplo, de beneficios que se le dan que no se le, ¿verdad? Que personas piden que se la ponen difícil, cosas así, ¿verdad? Más económicas, cosas así. Sí, Pero sí. no de genocida, de apartheid, no, nada de eso, nada de eso. Yo soy cristiano, yo soy creyente, yo vivo aquí normal, yo voy a mi congregación normal, nadie me limita nada, yo no tengo nada de limitación, yo no puedo hacer eso en Irán, me matan, ni en Turquía, me matan. Ah, pero ahí no le llaman apartheid. No, es Israel solamente. Eso es una estupidez. Y habla muy mal de nuestra fe como cristianos. Si usted es cristiano y está pensando así, estás mal, muy mal. Y una última cosa. A pesar de lo que Israel hace mal hoy, le voy a hacer una pregunta a usted, hermano Bonilla. ¿Qué es peor? ¿Lo que Israel hace hoy o crucificar al Mesías? Lo que hizo anteriormente, evidentemente, hombre. Y aún así el Mesías le dice, porque les digo, ustedes que matan profetas y apedrean, les digo, a ustedes, a Israel, que hizo lo peor, no me veréis más hasta que no experimenten una conversión. Y eso va a ocurrir porque yo vuelvo. Así que, hermano, lo mismo podemos decir hoy de Israel. Se me ha venido a la memoria, mientras decía eso, hermano, se me ha venido a la memoria. Con eso termino. Sí, que decía que se me ha venido a la memoria el texto bíblico, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables. Y eso se refiere ahí a don de lenguas. No, exactamente. Estamos ¿A qué se refiere ahí? Ahí se refiere claramente a la nación, no a remanente, no. A la nación de Israel. Así es. Pues nada, invitamos a todas las personas, hermano Sia, gracias por tu tiempo, por tus enseñanzas
Y bueno, yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo. Aquí tenemos la página de YouTube de nuestro hermano Josías. Y bueno, muchos de los temas que el hermano nos ha estado comentando lo podéis ver en esta página y podéis profundizar. Nos hablaba, mira, precisamente tenemos aquí uno de los vídeos, palestino y judío, una historia de tierra o sangre. Sí, Y bueno, ese es clave, ese video, clave. exacto, creo que lo has comentado, ¿no? Y bueno, son muchas más también la temática que nuestro hermano Josías nos habla en este vídeo. Y os animo evidentemente a todos los que nos estáis viendo a que os podáis suscribir al canal de nuestro hermano Josías, porque yo lo digo personalmente, no es una adulación. Para mí ha sido de bendición y de edificación para mi vida y ha aclarado también cierto tipo de concepto, ¿no? Ahí también tenemos también quién es el Israel de Dios, ¿no? Este vídeo que tenemos aquí es el Israel actual, el pueblo de Dios. Yo creo que nuestro hermano Josías también en una entrevista que le hace también un hermano es de mucha edificación y también aclara muchas cosas. Pues sin más, mi hermano Josías, unas últimas palabras que nos quieras comentar o nos quieras decir. Gracias, hermano Bonilla, por la invitación. Gracias por darnos la oportunidad a mí y a Filos Latino también de poder hablar de estos temas. Son temas demasiado importantes. Y no es casualidad, hermano Bonilla, lo que usted dijo. Ha habido un despertar en estos últimos años de la iglesia. Debo decir una estadística que no la mencioné aquí, la mencioné en la entrevista que hice con Murcia, pero no la mencioné aquí, que es importante, la iglesia debe saber esto. Desde el año 70, ¿ok? Hasta la instauración de la nación de Israel en el 48. Estadística de creyentes, ¿ok? En la tierra de Israel, aquí, no fuera de aquí, sino aquí, era bien baja. Desde la instauración del Estado de Israel y especialmente hace 30 años atrás solamente, lo publicó esta estadística, lo publicó una organización de aquí, que yo conozco los líderes, son fidedignos, se llama One for Israel, Uno por Israel. La estadística pasó de ser, hace 30 años atrás, era que creían, judíos de verdad, que creían en Jesús como su Salvador y Señor y Mesías y Dios, eran unos, tal vez, 300, unos pocos miles en Israel aquí, no fuera de aquí, aquí solamente. Ahora superan los 30,000. O sea, cuando tú ves la gráfica, ha habido un pico en los últimos 20, 25 años. No, Lo que Dios ha comenzado a hacer en los judíos ha sido extraordinario. Le voy a decir una cosa, nosotros los gentiles, créanlo o no, porque mucha gente dice, no, pero los judíos, que todos los que tienen todos los beneficios, ellos son, no. Dios nos entregó a nosotros los gentiles la preciosa tarea de crear, de llevarlos a celos. Y somos nosotros el instrumento para que ellos vuelvan a la fe. Claro, miren qué hermosa tarea tenemos. Eso es lo que dice Pablo, Romanos. Porque con ustedes los creo a celos para que ellos, para salvarlo a ellos, para que salvar. O sea, nosotros somos el instrumento. Tenemos un llamado como gentiles a hacer una buena tarea, pero persiguiendo y siendo antisemita no vamos a generar celo a nadie. Nadie va a generar celo por ser antisemita. El antisemitismo nunca ha generado celo, hermano Bonilla. Nunca. Lo que genera celo es amor y pasión por Jesús. Eso genera celo. Entonces, es eso lo que necesitamos hacer. Amén. Pues mi hermano Josías, gracias una vez más por tu tiempo y encantado de poder haber hablado contigo y que el Señor te bendiga a ti, a tu casa y que te siga el Señor utilizando en ese ministerio tan precioso que tiene. Sin más, nos despedimos y lo dejamos aquí. Ok, gracias. Un abrazo para todos, que Dios bendiga. Shalom.